Buenas tardes, soy el arquitecto José Alberto Ábalos Manco. Estamos en la tercera clase respecto a lo que es el módulo de declaratoria de fábrica. Uno de los temas importantes que estuvimos conversando en la clase anterior respecto a la declaratoria de fábrica es las modalidades con las cuales vienen las edificaciones para poder evaluarlas, ¿no? Esas condicionantes están saliendo de lo que es todo un ámbito, ¿no? Todo un ámbito de edificaciones, de usos, de características, que también nos va a servir en una etapa respectiva cuando uno hace el saneamiento físico legal, ¿no? Como explicamos la vez pasada, el saneamiento físico legal es un conjunto de estrategias, ¿no? que se enmarcan, ¿no? que se enmarcan dentro de lo que es la informalidad a llevarlo a la formalidad. ¿Cómo lo llevamos? Mediante estrategias de saneamiento para poder buscar la salida a la propiedad, a las independizaciones o divisiones. Ese es el saneamiento físico legal. Entonces, dentro de ese esquema, ¿no? nosotros vamos a ver tipologías que son de edificaciones que se van a sanear, ¿no? y que va a permitir, en nuestro caso, pues, determinar lo que es la declaratoria de fábrica. En el caso de regularizaciones, ¿no? que lo hemos visto que se dan en la ley 27157, en la ley 29090, ¿no? y que forma parte del estudio. Sigamos avanzando. Saneamiento físico legal, ¿no? Estamos hablando que estas definiciones nos van a ayudar a contemplar las características de desarrollo y de casuística para poder solucionar casos cuando hagamos básicamente regularizaciones, ¿no? Edificios de departamento. Vamos a ver algunas definiciones, ¿no? Unidades inmobiliarias que cuentan con bienes y servicios comunes y secciones de propiedad exclusiva ubicados en edificaciones de más de un piso o un nivel. Estamos hablando de secciones exclusivas. Las secciones exclusivas son lo que llamamos nosotros propiedad privada, ¿no? o unidades inmobiliarias, o unidades exclusivas, o en el caso del catastro, del inventario moderno, unidades catastrales. Para el común, estamos hablando de la sección exclusiva del departamento, la tienda, la casa de uno, ¿no? Quintas, unidades inmobiliarias, ¿no? de propiedad exclusiva que cuentan por lo menos con un pasaje de acceso en calidad de bien común. Unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva que cuenten por lo menos con un pasaje de acceso en calidad de bien común. Casas en copropiedad. Unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva que cuentan con áreas recreativas adyacentes, ¿no? de propiedad común y o servicios comunes, ¿no? Casas en copropiedad. Unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva que cuentan con áreas recreativas adyacentes de propiedad común. Estamos hablando de este caso, ¿no? Terrenos de gran envergadura en donde existen pues, edificaciones, ¿no? que tienen propiedad horizontal, o sea que tienen unidades inmobiliarias, departamentos, pero a la vez entre sus espacios adyacentes encontramos pues áreas recreativas, áreas deportivas, ¿no? y que básicamente pues son los que le da esa característica de copropiedad, ¿no? Centros y galerías comerciales o campos feriales, de los cuales encontramos bastantes. Unidades inmobiliarias que cuentan con bienes y servicios comunes y secciones de propiedad exclusiva para uso comercial, ¿no? Lo que hemos visto en casa de copropiedad y lo que es edificio de departamento es netamente residencial, o sea, el uso de vivienda. Otras unidades inmobiliarias con bienes comunes. Unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva que han sido independizadas y que cuentan con el terreno como bien de propiedad común. Unidades de propiedad exclusiva que no cuentan con bienes o servicios comunes. Estamos hablando de lo que es la propiedad exclusiva, la unidad inmobiliaria, la unidad catastral, la propiedad privada, ¿no? ¿Qué es sanear? Cuando hablamos de saneamiento físico legal, hablamos de dos términos. El término físico, el término técnico y la parte legal, que es el hecho de adquisición del inmueble, o sea, documentos que acrediten pues la transacción del inmueble de una persona a otra. Y lo técnico es la elaboración de instrumentos que nos permiten hacer las modificaciones o regularizar un bien inmueble. ¿Qué significa sanear un inmueble? Es el procedimiento que se lleva a cabo para el otorgamiento de derechos y obligaciones sobre un bien inmueble a una determinada persona natural o jurídica
que no se encuentra legalmente reconocida o inscrita en favor de esta, otorga propiedad sobre un inmueble. Estamos hablando, ¿no? Procedimiento que se lleva a cabo para el otorgamiento de derechos y obligaciones sobre un bien inmueble. Por ejemplo, que haya algo irregular en la propiedad. Todavía no, digamos, vamos a regularizar un predio que la propiedad pues, no ha sido trasladada a registros públicos y la persona que ha adquirido el inmueble, su nombre no aparece en registros públicos. A la hora que aparezca mediante el proceso de saneamiento físico legal, pues vamos a llegar al punto que él va a contar con derechos sobre el terreno, porque está inscrito a nombre de él, es propietario, pero también obligaciones sobre el mismo. El acto de sanear se realiza a través de un proceso de regularización ante la autoridad competente, que en nuestro caso es la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. No estamos hablando de SUNAR, básicamente, ¿no? SUNAR, Superintendencia Nacional de Registros Públicos, en el cual se describe o inscribe a las características físicas del inmueble, acorde con las normas urbanísticas y edificatorias del distrito correspondiente. Normas urbanísticas y edificatorias, certificado de parámetros, o sea, las condiciones técnicas sobre la cual el predio se encuentra en una jurisdicción. Es adjudicable un derecho real a una persona sobre un bien. Eso es definitivo. Derecho real es el que crea entre una persona y un acto, una persona y una cosa, una relación directa e inmediata de derechos reales. O sea, si yo adquiero como persona una porción de terreno, estoy adquiriendo un derecho real. La copropiedad o condominio, el derecho de propiedad correspondiente a varias personas. Condominio, son varios, más de uno. La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad, sin que exista relación de dependencia. Posesión. Un posesionario parte de una propiedad, de un terreno, pero él no es propietario, él es posesionario. ¿Cuál es la característica? Pues todavía no está registrada la propiedad a nombre de ese posesionario. Usufructo, o en este caso, disculpe, de superficie. Estamos hablando de diferentes temas que van a dar lugar a procedimientos de transferencia. Confiere a su titular el poder edificar sobre suelo ajeno, haciendo suya la propiedad de lo construido, más no la propiedad del terreno. Confiere a su titular, o sea, la persona que va a utilizar de manera de superficie, ¿no?, poder edificar sobre suelo que es propiedad de un tercero, haciendo suya la propiedad de lo construido, más no de el terreno. Usufructo, otorga goce sobre un bien ajeno, faculta al titular obtener las utilidades por un tiempo limitado, ¿no?, y obliga a conservar el bien y devolverlo a su fenecimiento, o sea, mantenerlo el bien. O sea, servidumbre implica la limitación del derecho de propiedad. Concede ciertos derechos sobre el predio sirviente. Hipoteca. Sobre el bien ajeno, el hipotecante transmite a favor del acreedor potestades de disposición del bien. Prenda. Se constituye sobre el bien inmueble mediante su entrega física o jurídica para asegurar el cumplimiento de una obligación. Básicamente está, si económicamente algo tiene que deber a una persona, pues de entrega física sería pues algún tipo de bien inmueble que tenga, ¿no?, una propiedad. Versus la valorización del mismo se entrega pues básicamente como en este caso como una prenda, el valor de la deuda, ¿no? ¿Qué tipo de saneamiento físico legal de bienes inmuebles pueden existir? O sea, vamos a ver solamente algunos casos. El tema de formalización, informalidad, es un tema casuístico, o sea, van a aparecer mucho más casos. Vamos a ver un conjunto de casos en los cuales se tenga que hacer pues, un saneamiento físico legal y en los cuales vamos a determinar pues la aplicación de la regularización a través de la declaratoria de fábrica. Entonces, saneamiento físico legal, tipo de saneamiento legal de bienes inmuebles, edificaciones construidas sin licencia de construcción. O sea, estamos hablando en donde podemos intervenir
para hacer un saneamiento físico legal, ¿no? Edificaciones construidas sin licencia de construcción. Demoliciones ejecutadas sin licencias. Edificaciones que no cuenten con terreno y declaratoria de fábrica debidamente inscrita. Antes el último punto, el anterior. Demoliciones ejecutadas sin licencia. Para poder construir, yo saco una licencia, una autorización municipal, ¿cierto? Perfecto. Entonces, solicito al administrador del suelo, en este caso a la municipalidad, la autorización para poder edificar. Pasan los tiempos y me compran el predio porque van a construir ya no una casa de 2 pisos como la que tenía, sino un edificio multifamiliar. Por lo tanto, van a tener que demoler lo existente. Para eso se sacó una licencia de demolición. Por lo tanto, entran con el administrador de la ciudad, de la municipalidad, ¿no? Viendo si los antecedentes propios indican que lo que voy a demoler también tuvo licencia, también tuvo declaratoria de fábrica y sacó todos los permisos respectivos. Si no lo hubiera, puedo regularizarlo. ¿Estamos? Edificaciones que no cuenten con declaratoria de fábrica, definitivamente. Ahí entra de por sí el tema de regularización. Rectificación de áreas y linderos de terreno. Pueden haber por un tema humano, algún tipo de error o por tema técnico registral, y se pueden hacer la rectificación de áreas y linderos. Acuérdense que los grandes problemas de propiedad que se dan básicamente con efectos de informalidad o de saneamiento físico legal o saneamiento catastral registral, implica el área, ¿no? La rectificación de área, linderos y medidas perimétricas. Independizaciones. Cuando no se han efectuado esas independizaciones, básicamente a lo mejor pues el propietario, ¿no? Ha hecho la transferencia, sino ha vendido un bien inmueble en donde existen 1, 2, 4 departamentos, la persona que ha parado, ¿no? Entonces ha vendido con un contrato de compra-venta cada departamento, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? La propiedad sigue siendo para el contratista, ¿no? La persona que ha efectuado la construcción. En registro público aparece este señor y no aparece el que ha comprado el primer piso, el segundo, el tercero y el cuarto. Lo que falta es independizar esto a nombre de esta persona. ¿Me entienden? Al independizarlo, ¿en dónde lo hago? En SUNAR, registros públicos. Y recién el señor se va a convertir en propietario. Y ya no va a aparecer el dueño de la edificación completa. Este ya no aparece. Aparece esta persona. ¿Estamos? Independización de predios. En este caso, pueden ser de unidades exclusivas, ¿no? Estamos hablando de inscripción y o adecuación del reglamento interno. Cualquier edificación, cualquiera, que ya tenga pues una independización, digamos, si tenemos una casa cualquiera de 2 pisos, ¿no? Donde el segundo piso está pues los dormitorios, viene escalera interna y están los demás ambientes. Estamos hablando de que existe pues una casa así cualquiera como la que estamos nosotros, ¿no? De 2 niveles, pero cuando ya esta escalera interna que solamente permite la distribución de una sola unidad inmobiliaria se traslada de tal manera de que yo pueda acceder a través de, ¿no? De una escalera, algo, ¿no? En el segundo piso, y esto se convierta en una unidad inmobiliaria independiente del primero y segundo, estamos hablando que hay 2 unidades catastrales o unidades inmobiliarias, una la primera y el segundo, ya se independizó. Esta escalera básicamente ha desaparecido. ¿Por qué? Porque internamente ya no existe la dependencia o la vinculación entre el primero y el segundo piso. ¿Estamos? Pero cuando sucede esto, ya existe o aparece inmediatamente lo que nosotros llamamos un reglamento interno. ¿Estamos? El reglamento de buena convivencia, porque sigue siendo una sola edificación. Un solo edificio, pero con 2 unidades. Ya se está convirtiendo básicamente en este caso, ¿sí? Basta que haya más de uno. Estamos, por más que sea de 2 pisos, necesita reglamento interno y junta de propietarios, ¿no? Cuando existen esas, se ha obviado ese reglamento interno, pues existe la forma de regularizarlo, mediante lo que es la inscripción y o adecuación del reglamento interno.
No solamente sucede con 2 pisos, puede suceder con muchos más pisos. La informalidad ha llegado a vender departamentos sin haber hecho la transferencia respectiva, sin previamente haber registrado el reglamento interno. Otro caso, regularización de habilitaciones urbanas. Eso sucede a cada rato. O sea, la regularización de habilitaciones urbanas implica muchas cosas. El hecho de que también, igual que en este caso, tenemos un espacio de, digamos, de terreno grande en donde existen, pues, edificaciones, ¿no? Edificaciones que se han construido. Se ha hecho, ¿no? Digamos, la venta de unidades inmobiliarias, de departamentos, en varios de estos, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? La habilitación urbana todavía no está aprobada. Se ha presentado, se ha hecho todo y existe que ya hay gente viviendo en estos departamentos, en estos edificios, ¿no? Y esas personas pues todavía no pueden hacer uso de su derecho del inmueble, porque ni siquiera nace la habilitación urbana. Esos temas, por ejemplo, de regularización de una habilitación urbana se puede efectuar también, ¿no? Y es importante saberlo, ¿no? O sea, todos estos temas de saneamiento físico legal, de tipo de saneamiento legal y bienes inmuebles, lleva en algunos casos a ciertas preguntas. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Perdón. Lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer algunas preguntas. Casuísticas en la declaratoria de fábrica. Por ejemplo, 1. La licencia de obra se otorgó en 1995 y la edificación se terminó en el año 98. Sin embargo, al formular la declaratoria de fábrica en el año 2002, los parámetros cambiaron. ¿Qué hacer? Hay que tomar en cuenta que los parámetros van cambiando año tras año. Y el hecho de que alguien haya construido en un tiempo anterior, ¿no? Y que en ese momento los parámetros actuales no eran los vigentes, no implica que no tenga validez. Veamos, deberá tenerse en cuenta los parámetros vigentes a la fecha en que se efectuó la edificación. Si los parámetros han variado a la fecha en que se efectúa la declaratoria de fábrica, o sea, como regularización, el verificador responsable deberá señalar dichas circunstancias en el informe técnico. Lógico, pues. Si yo tengo, como en el caso que hice, la licencia de obra se otorgó en el año 95 y la edificación se terminó en el año 98, entonces, al formular la declaratoria de fábrica, porque la declaratoria de fábrica es la declaración de la finalización de la construcción de la última, ¿no? Y fue hecha en el año 2002, pero los parámetros del 2002 al año 95, ¿no? O en el año que se culminó, en el año 98, son distintos. Entonces, ¿qué hace el verificador responsable? Levanta la declaratoria de fábrica, pero escribe, ¿no? Que no es una carga, no es una observación, que a lo mejor el alero que se tenía en el año 95 permitía 50 centímetros de alero hacia las calles, y actualmente es 0 eso. Eso no implica que esa es una carga registral, ni tampoco una observación. Solamente hay que indicar los parámetros con los cuales salieron, o el tipo de licencia que se sacó con la autorización de los parámetros edificatorios y urbanísticos del año 95. Por lo tanto, es válido. En el caso de una edificación que tiene plazo de construcción de 5 años, mira la segunda pregunta. En el caso de una edificación que tiene plazo de construcción de 5 años, si se compra un departamento, ¿podrá inscribirse la compra-venta en los registros públicos? Por ejemplo, a veces se está comprando un departamento sin todavía verlo físicamente. Si esa edificación, donde está mi departamento en el 4º o 5º piso, no lo sé, tiene para 5 años, si yo compro un departamento, ¿podría inscribir la compra-venta en registros? Existen términos previos a acciones técnicas que no va a permitir inscribir la propiedad, ¿no?, en registros públicos, o por lo menos la compra-venta. Mire, para la inscripción de un contrato de compra-venta de una sección de dominio exclusivo en un departamento, es necesario que previamente se registre la declaratoria de fábrica, el reglamento interno y las independizaciones. Eso es lo lógico, ¿no? Si quiero inscribirme contrato de compra-venta, primero debo inscribir la declaratoria de fábrica, el reglamento interno y las independizaciones. En el caso que no se haya culminado la edificación y se cuente con licencia de obra vigente, o sea, en esos 5 años, puede registrarse una predeclaratoria de fábrica, un prereglamento interno
y las preindependizaciones. Posteriormente podrá registrarse la compra-venta de los futuros departamentos. O sea, siempre hay una salida. 3. ¿Qué hacer en el caso que la edificación tenga licencia de construcción del año 96 y se desea realizar la declaratoria de fábrica? Entonces es fácil. Ahora sí ya sabemos que si esta edificación tuvo una licencia de construcción del año 96, entonces la declaratoria de fábrica puede efectuarse mediante el procedimiento de ¿qué? De regularización de edificaciones con los formularios, ¿no?, registrales, siempre que la edificación se haya culminado antes del 20 de julio, 21 de julio del año 99. O sea, mediante la ley 27157. En el caso de regularización de declaratoria de fábrica por medio del FUO, ¿cuál sería la situación del inmueble desde el punto de vista municipal? La regularización de una declaratoria de fábrica mediante los formularios únicos implica reconocimiento municipal de la edificación. Por lo tanto, significa que la edificación cumple con todas las normas técnicas y urbanas. Claro. Si estamos por la ley 27157, quiere decir que ha cumplido con todas las normas técnicas y urbanas. Por lo tanto, la municipalidad tiene que reconocer estos términos registrales, ¿no? 5. ¿Cómo podrán regularizar una declaratoria de fábrica aquellos propietarios que no tienen habilitación urbana? Para regularizar una declaratoria de fábrica se requiere que el inmueble cuente como mínimo con la aprobación de habilitación urbana, por lo menos en su primera etapa. O sea, debe haber la aprobación. La declaratoria de fábrica en vía de regularización, o sea, antes del año 99, está exonerada del pago de multa por no tener licencia de construcción. La declaratoria de fábrica en vía de regularización está exonerada de pago de multa por no tener licencia de construcción. A ver, conforme al artículo 9 de la ley 27333, los que se acogen al trámite de regularización de edificaciones, según lo provisto por la ley 27157 en su título 1, tienen derecho a la condonación de las multas, recargos, moras, ¿no?, intereses u otras sanciones por aportaciones al sistema, ¿no?, al seguro social, y derecho municipal por licencia de construcción que no hubieran sido abonados oportunamente. En pocas palabras, si me voy a través de la regularización de la ley 27157, pues, y no se hace a través de la municipalidad, sino va directamente a registro público mediante un verificador registral, pues definitivamente se está obviando lo que es las multas respectivas por no haber sacado una licencia de construcción, ¿no?, en su debido tiempo, porque el trámite es directo, o sea, el trámite es de la persona que cumple la normatividad de la ley 27157 y se traslada directamente a SUNAR, ¿no? SUNAR. Ahora, si al trasladar el SUNAR implica que existe un verificador registral un verificador responsable. Este verificador responsable traslada mediante los formularios, ¿no?, los FUO, ¿no?, traslada todo a registros públicos, y la municipalidad, ¿no?, básicamente lo que hace, ¿no?, en este caso, pero siempre y cuando la construcción antes del 20, ¿no?, de julio del año 99, ¿no?, yo puedo trasladar mi regularización mediante la elaboración de la declaratoria de fábrica en SUNAR, y después, una vez inscrito el documento registrado en SUNAR, regresa a la municipalidad, la cual debe acogerlo, porque cumple con todos los parámetros edificatorios y urbanísticos, y se evitan todas las multas provenientes de haber hecho una construcción sin licencia o declaración ante la municipalidad. ¿Se entiende esto? Perfecto, ¿no? O sea, no se pagan las multas. 7. En caso de regularización de edificaciones, ¿qué pasa si no se cumplen con los parámetros urbanísticos? En caso de la regularización de edificaciones, ¿qué pasa si no se cumple con los parámetros? Bueno, este es uno de los primeros casos. No tanto eso, sino que los parámetros hay que cumplirlos. En el caso que una declaratoria de fábrica en vía de regularización, la edificación no contemple o no cumplan con los parámetros edificatorios y urbanísticos, el verificador responsable deberá consignarlos como observaciones en el informe técnico, a fin de que se anote en la partida registral de predio como una carga registral. Observación por parte del técnico porque no cumple los parámetros, se deriva a registros públicos y eso le impide la inscripción, ¿no?,
pero se carga el inmueble. ¿Qué significa cargar? Que existen observaciones técnicas. 8. Se otorgó licencia de construcción para 7 pisos en el año 91. En el año 95 se inscribe la declaratoria de fábrica de 3 pisos y la predeclaratoria de fábrica de los demás pisos. Fíjese, se otorgó licencia de construcción para 7 pisos en el año 91. En el 95 se inscribe la declaratoria de fábrica de los 3 primeros pisos y la predeclaratoria de los 4 restantes. O sea, con la ley 27157 se quiere efectuar la declaratoria de fábrica del 4.º piso. Habiéndose concluida la edificación del 4.º piso de un edificio antes del año 99, es posible efectuar la ampliación de la declaratoria de fábrica en vía de regularización por la ley 27157. O sea, yo puedo regularizar el 4.º piso porque se construyó, ¿no?, antes del año 99 los 3 primeros pisos. O sea, el 4.º lo puedo regularizar. Para que dicha ampliación de declaratoria de fábrica acceda al registro es necesario que conste inscrita la fábrica del primero, la fábrica del segundo y la fábrica del tercero. Estamos como una edificación ya previa antes del año 99. No constituye obstáculo para la inscripción de la ampliación de la fábrica la previa inscripción de la predeclaratoria de fábrica de todo el proyecto. No es obstáculo porque tiene el mismo valor legal, ¿no? 9. Se puede preindependizar un bien futuro sin existir recesión de obra de habilitación urbana. Ahí vamos a ver. Estamos en la pregunta. ¿Se puede preindependizar un bien futuro sin existir recesión de obra de habilitación urbana? Basta con la aprobación de la habilitación urbana. Para efectuar tanto una predeclaratoria de fábrica como una declaratoria de fábrica se requiere que el predio cuente como mínimo con la aprobación de la habilitación urbana. Ya lo vimos en un caso anterior. Primera etapa de la habilitación urbana. Por lo tanto, se podrá registrar un prereglamento y las preindependizaciones de una futura edificación que recae sobre un predio que no cuente con recesiones de obra, pero que tiene proyectos de habilitación urbana aprobados. ¿Sí? Aprobación de habilitación urbana. Primera etapa de lo que es el registro de habilitación urbana. Existen limitaciones para la inscripción de cargas, informes ad hoc. ¿Cuál es el procedimiento para levantar las cargas? La determinación de las cargas registrales es responsabilidad del verificador responsable y del verificador ad hoc, ¿no? El verificador ad hoc es un verificador especialista que se da como para parte dirimente para que pueda aseverar unas circunstancias sobre un tema específico, ¿no? Y es responsabilidad tanto del verificador responsable o cualquier verificador ad hoc, ¿no?, la determinación de las cargas. La norma no establece limitación alguna, no hay limitación en eso. De acuerdo al artículo 34 de la ley, en este caso, de la norma legal, Decreto Supremo 008 de 2000, para levantar las cargas se debe presentar un nuevo informe técnico. Y ese informe técnico indicará que se ha cumplido, al momento que se efectúe, con el levantamiento de la carga. 11. En una propiedad que era tienda, inscrita en registros públicos como tal, se gestionó ante la municipalidad el cambio de uso a vivienda, o sea, de comercio a vivienda. Sin embargo, los registros públicos indican que para inscribir el cambio debe contarse con la autorización de los propietarios, pero muchos de ellos están en el extranjero. ¿Qué otra opción tendría? Bueno, es un poco complicado, pero sí, vamos a ver. Tratándose de una unidad tienda sujeta al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, necesariamente la modificación del uso debe pasar por la aprobación de la Junta de Propietarios, pues implica modificar el reglamento interno, sus cuadros técnicos y todas las áreas de porcentaje. Sin embargo, no se requiere participación unánime de los propietarios, pues el acuerdo puede ser adoptado por mayoría, salvo que el reglamento disponga lo contrario. ¿Qué dice la norma? O sea, a lo mejor no tiene que ser mayoría, pues si el reglamento indica que cualquier cambio que se haga al reglamento interno, a la Junta de Propietarios, a la edificación, tiene que ser por mayoría absoluta, pues definitivamente no se podría dar. Hay que tener en cuenta que los reglamentos internos tienen modificaciones, tienen adecuaciones, porque ¿qué es un reglamento interno? El reglamento interno, ya un poco para adelantarnos a los temas de otras clases, no, el reglamento interno pues es un reglamento de convivencia, de una buena convivencia entre los propietarios de una edificación, de un edificio que tiene pues propiedades comunes, ¿no?, que tienen
que tienen áreas comunes y tienen propiedades exclusivas. Estamos hablando como los edificios de departamento. Se reglamenta las condiciones para que puedan vivir tranquilamente todos ahí, porque no estamos hablando de una edificación unifamiliar, sino multifamiliar, ¿no? Entonces hay que ver qué dice el reglamento en ese aspecto, y cada reglamento son condicionantes de los propietarios. Después de que se ha presentado, la predeclaratoria de fábrica, el prereglamento y la preindependización a los registros públicos de un edificio de departamentos, por más que se haya celebrado contratos a bien futuro, las secciones de propiedad exclusiva siguen perteneciendo a las constructoras. En tanto no se inscriba la declaratoria de fábrica completa, no la pre, registralmente los bienes siguen perteneciendo al que vende. Acuérdense que la predeclaratoria de fábrica, el prereglamento, el pre solamente es para efectos de condicionar, ¿no?, que la venta se ha efectuado, la compra-venta, pero la propiedad tiene que culminarse con la declaratoria de fábrica, el reglamento interno y lo que es la junta de propietarios, ¿no? ¿Qué pasa si en el trámite de declaratoria de fábrica en vía de regularización, que es lo normal con el fútbol, se ha pagado la multa pero no se cumple con la norma técnica y la edificación ya está constituida? ¿Qué pasa si en el trámite de declaratoria de fábrica en vía de regularización se ha pagado la multa pero no se cumple con la norma técnica y la edificación ya está constituida? De acuerdo al artículo 8.2 de la ley 27333, además de pagarse la multa, deberá cumplirse con los requisitos técnicos y urbanísticos establecidos por la norma correspondiente, razón por la que, ¿no?, básicamente se requiere la respectiva aprobación municipal. Estos casos se dan, ¿no? O sea, una cosa es que si quiero o no me permite la edificación, ¿no?, regularizar mediante la ley 27157, pues la regularizo mediante la 29090. Pero al regularizar mediante la ley 29090, pues existe el otro accionar, ¿no? O sea, tenemos acá la persona que va a regularizar un predio, pero con la ley 29090. Entonces, su destino no es directamente registro público, sino en este caso la municipalidad, en donde se va con todos los gastos que no haya podido efectuar porque el inmueble es irregular. Entonces, lo que hacemos acá es pagar todo lo que son los pagos, pues, de licencia de construcción, ¿no?, de conformidad de obra, ¿no? Estamos hablando de los pagos de derechos de los arquitectos, de los profesionales, ¿no? Estamos hablando de pagar multas. Estos son multas por no haber efectuado regularmente algún acto, ¿no? Y una vez aprobado todo este espacio de tiempo que implica también declaratoria de fábrica, ¿no?, declaratoria de fábrica, una vez ya, digamos, no registrado, sino declarado todos esos actos y regularizado la licencia de construcción, recién pasa a inscribirse en SUNAR, ¿no? Y esto implica que usted ya pasó por la municipalidad directamente con el pago de multas. Y cuando se va a SUNAR, va a recibir la inscripción ¿de qué? De la declaratoria de fábrica, la conformidad de obra, si hubiera reglamento interno, ¿no?, si hubiera junta de propietarios. O sea, se hace el trámite normal, no directo como se hacía en la ley 27157, ¿no? ¿Sí? Por lo que estamos hablando, ¿no?, que en este caso, pues, tiene que pasar por la aprobación municipal. ¿Cuál es el trámite? Pregunta. Para la inscripción de una edificación, vivienda multifamiliar, que cuenta con conformidad de obra y además se han realizado construcciones posteriores sin conformidad de obra, habiéndose culminado todas las obras antes de junio del año 99. En el caso que se tenga conformidad de obra, puede otorgarse la declaratoria de fábrica mediante escritura pública de conformidad con lo dispuesto en la 10ª disposición transitoria del Decreto Supremo 008 del 2000, Ministerio de Transporte y Comunicación, debiendo ajustarse el plano de localización, ubicación y distribución. Para las obras posteriores sin conformidad de obras culminadas antes de junio del 99, puede efectuarse la declaratoria de fábrica en vía regularización mediante formulario foro, mediante la ley 27157. En defecto de lo anterior, atendiendo a que toda la edificación se construyó o se concluyó en junio del año 99, puede otorgarse la declaratoria de fábrica de toda la edificación a través del procedimiento de regularización de edificaciones previsto en el título 1 de la ley 27157 mediante formularios registrales.
En un lote de terreno se han proyectado la construcción de dos edificios. Se ha inscrito la predeclaratoria de fábrica y se pretende la inscripción de la compra-venta de los departamentos en la ficha de la predeclaratoria de fábrica. ¿Hay problema para inscribir dicha compra-venta? En tanto se ha registrado la predeclaratoria, prereglamento y preindependizaciones, dichas anotaciones se encuentran vigentes y es posible registrar la compra-venta. ¿Se podrá regularizar la ampliación de una edificación levantada sobre un terreno que no cuenta con habilitación urbana? Bueno, ya saben que tiene que tener aprobación, ¿no? Pero de todas maneras, para regularizar una construcción nueva o una ampliación culminada antes de julio del 99, se requiere que el predio cuente como mínimo con proyecto de habilitación urbana registrado, primera etapa. Si para la inscripción de la venta de los departamentos en planos, o sea, todavía no construidos, es obligatoria la predeclaratoria de fábrica, independización y prereglamento interno. Para la inscripción de la compra-venta del departamento, necesariamente tiene que inscribirse la predeclaratoria, el prereglamento, preindependizaciones, porque son actos previos a la compra-venta. O sea, yo no puedo hacerlo sin haber inscrito eso primero. Dentro de todo esto que estamos viendo nosotros, de lo que es el saneamiento físico legal, ¿no? de lo que son los términos edificatorios, ¿no? Existe el tema integral, que es el tema del inventario urbano, ¿no? El inventario urbano forma parte, ¿no?, de lo que nosotros llamamos, dentro de la regularización y todo, es el inventario de la ciudad. O sea, ¿qué cosa hay, pues, para poder determinar nosotros qué cosa vamos a registrar? ¿A qué declaramos como edificación y a qué no, ¿no? Entonces, para ver eso, nosotros tenemos que tener conocimiento básico de lo que es el inventario urbano o catastro urbano. Con preguntas vamos a avanzar rápidamente en esto. ¿Qué es el catastro de predios? Hablando de predios, propiedades. Es un inventario físico de los predios orientados a un uso multipropósito y se encuentra constituido por la suma de predios continuos que conforman el territorio de la República, a los cuales se les asigna un código único catastral, con referencia al titular o titulares con derecho de propiedad del predio. Inventario físico, catastro urbano, con fines multipropósito, multifinalitario, básicamente multidisciplinario, porque vemos toda la ciudad en todos sus estatus, sus niveles, ¿no?, que se tiene de uso, de características urbanas, ¿no? Y eso es lo que básicamente es el catastro, que al final, ¿no?, como dice, es un conjunto de varios predios que van unidos uno tras otro. O sea, en las manzanas catastrales, hay lotes catastrales, cada uno, en realidad no solamente se levantan las viviendas, los comercios, digamos, otras edificaciones que existan, sino se levantan todos los componentes urbanos que tiene la ciudad. Los componentes urbanos pueden ser pistas, veredas, servicios de infraestructura urbana, luz, agua, desagüe y gas. Estamos hablando de componentes, pero no solamente cuantificarlos, sino en qué condiciones se encuentran. A nivel, a lo mejor, de estado de construcción, de estado de conservación. Estamos hablando, pues, que podemos saber cuáles, digamos, elementos urbanos están en condiciones de seguir manteniéndose igual y en dónde podríamos intervenir si su estado de construcción o estado de conservación está caótico. Entonces, se dan cuenta que teniendo un inventario urbano podemos tomar decisiones sobre los casos caóticos que tenemos. Es lo que implica planificar. Con el inventario nosotros tenemos el primer insumo para hacer una planificación urbana ordenada y el primer insumo para tomar decisiones sobre la ciudad, ¿no? ¿Cuál es la ley que regula el catastro en el Perú? Estamos hablando del 2004. La ley que se crea para el Perú y que está hasta ahora vigente es la ley 28294, ley que crea el Sistema Nacional de Catastro y su vinculación, ¿no?, con el registro de predios. Como la ley dice, ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios. ¿Cuál es la ley? La ley 28294. ¿Y cuál es el alcance de la ley 28294? Por si acaso, es una ley peruana, para el Perú, ¿no? Es de aplicación a las entidades de gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, a nivel municipal, administradores de la ciudad, que permitirá la aprobación del reglamento de la ley 28294.
Sabemos que son con un inventario urbano o con un catastro urbano, no resolvemos los problemas de la ciudad, pero sí ya tenemos el orden inicial. Por lo tanto, el inicio de una planificación urbana adecuada. Y lo que es, básicamente, saber tomar decisiones. Permitirá, básicamente, al Estado contar, o sea, a todos, con pleno conocimiento de la riqueza territorial, a partir de lo cual se podrá planificar y ejecutar distintas acciones de desarrollo, generar mayor riqueza mediante el adecuado aprovechamiento del recurso y la priorización de necesidades, proporcionándose además el nacimiento de las inversiones tanto nacionales como extranjeras. Se podrá planificar y ejecutar distintas acciones de desarrollo, o sea, tomar decisiones, muy importante. El orden urbano permite a las autoridades, pues, ¿no?, ejercer sus funciones adecuadamente y a las entidades avanzar, ¿no?, en cuanto a lo que existe, la planificación urbana, ¿no?, de 5, hablamos de 5, 10, 15, 20 años, con objetivos en corto, mediano y largo plazo. ¿Qué permite, no, en este caso, nacimiento de inversiones nacionales y extranjeras? ¿Cuál es la definición del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial? Sistema Nacional de Catastro Predial. Como su nombre mismo lo dice, es un sistema creado para la integración de la informática catastral predial a nivel nacional. El sistema se vincula con el registro de predios creado por la ley 27755 mediante la información catastral. Claro, aquí es un tema, tiene lógica, la integración en el territorio peruano, ¿no?, de todos los gobiernos regionales, provinciales y locales, va a permitir básicamente un mejor manejo de la información territorial en cuanto a lo que son sus usos, ¿no?, a lo que son el estado de construcción, los diferentes elementos urbanos que tiene esta ciudad. Pero para que esto suceda, todos tienen que hablar un mismo idioma, todos tienen que tener un mismo inventario, un nacimiento adecuado. Básicamente todos deben tener o deben desarrollar el catastro multifinalitario, multipropósito, que es el catastro de la ley 2829-4. Cuando en el momento que todos los municipios comiencen a trabajar bajo una misma normatividad, lo que está lográndose es que vamos a tener inmediatamente información interrelacionada entre ellos, ¿no? Primero, porque estamos hablando un mismo idioma. Y segundo, porque están haciendo un mismo procedimiento de levantamiento catastral. Por lo tanto, se interlazan unas a otras, ¿no? Y de esta manera comenzamos a tener, pues, el catastro multifinalitario, ¿no?, entre ambas. Multipropósito, porque entre ellas estamos desarrollando lo que es el tema de interrelación social. Entonces, si esto sucede, el usuario, cualquier usuario, en este caso el gobierno central, pues pide una información, inmediatamente se traslada acá, en poco tiempo, porque todos hablan el mismo idioma. Y todo esto no es que se traslade uno por uno, sino que todos están ligados a una gran base de datos. Primero, una base alfanumérica y después una base cartográfica, las cuales deben dar lugar a este manejo, a un manejo espacial de la información catastral. Y lo que implica, pues, la gran base de datos SIG, el gran componente SIG. Y ese componente SIG es el que nos va a permitir, básicamente, el manejo de la información espacial de todo el territorio nacional. Esto es importante tomar en cuenta, ¿no? Entonces, para eso sirve, ¿no?, porque es una información que el sistema vincula a nivel nacional. ¿Cuáles son las características del Sistema Nacional de Catastro Predial? Estamos hablando que el sistema se relaciona básicamente con el registro de predios a través de la información catastral. ¿Estamos? O sea, el sistema se relaciona con SUNAR, que viene a ser, en nuestro caso, el objetivo final, ¿no?, el de inscribir, registrar. Y sigo insistiendo, en la municipalidad no registramos, solamente declaramos. Principal objetivo, el registro en SUNAR de todos los bienes urbanos, ¿no? La información contenida, ¿no?, en el sistema es de acceso público, previo pago de derechos correspondientes para que le den diferentes niveles de acceso de información.
y con las limitaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Generalmente las características del sistema son esto. Debe ser un sistema abierto, desconcentrado, dinámico, normalizado, estandarizado y seguro. ¿Estamos? ¿Cuál es la finalidad del Sistema Nacional de Catastro Predial? Es de regular la integración y unificación de los estándares, nomenclatura y procesos técnicos de las diferentes entidades generadoras del catastro en el país. Va a llegar a ser una poderosa herramienta de gestión urbana para incrementar las inversiones nacionales y extranjeras y administrar mejor y ordenadamente la propiedad del Estado, o sea, el territorio peruano. Beneficios. Bueno, hay varios beneficios, pero vamos a tocar beneficios que puede brindar el Sistema Nacional de Catastro Predial en su aplicación. Permitirá planificación urbana en la gestión territorial. Generará el aumento en la recaudación de los municipios debido a una mejor aplicación del impuesto predial, así como la recaudación del impuesto a la renta. Es importante. Tener la base de las edificaciones, en qué situación se encuentran, va a permitir que la municipalidad local o provincial maneje mejor detalle técnico de las edificaciones en su jurisdicción y va a ser más justo los impuestos a pagar. Contribuirá a la solución de los problemas de demarcación territorial, lógico. ¿Cuántos problemas tenemos a la fecha, ¿no? En donde entre distritos con un perimétrico totalmente desfasado, totalmente antiguo, sin tomar en cuenta la información catastral, pues se superpone, ¿no? A lo mejor, como vemos siempre, el tema de Chorrillos, el tema de San Juan de Miraflores, el tema de Surco, que al parecer existen superposiciones, ¿no? Básicamente de los tres, ¿no? Y esas áreas, esos límites perimétricos, si tuviéramos un catastro se podrían ir ajustando, pero hacerlo integral, no individual, sino ajustarlo todo para evitar y cerrar estos vacíos que existen no solamente en esos tres distritos, en muchos distritos, ¿no? Generará el aumento, son beneficios, de la recaudación en los municipios debido a una mejor aplicación del impuesto predial y el impuesto a la renta. Contribuirá a la solución de los problemas de demarcación territorial, que es lo que hemos visto. Otorgará mayor seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias. ¿Quién no va a estar más seguro sobre un bien, a lo mejor interpuesto entre tres distritos? Va a estar más seguro cuando esté definido en qué distrito pertenece. Las inversiones inmobiliarias van a comenzar a actuar de manera más adecuada. ¿Quiénes son los integrantes del Sistema Nacional de Catastro Predial? Muy rápidamente, forma parte de esto la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNAR, los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales, distritales y metropolitanas de Lima, el Instituto Geográfico Nacional, el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero, INAC. ¿Y cuáles son sus políticas que tiene el Sistema Nacional de Catastro Predial? Estamos hablando que en el anterior punto vemos casi todas las entidades que manejan el uso del suelo. ¿Y cuáles son las políticas? Generación del catastro nacional predial, o sea, de todo el país. Mantenimiento y actualizaciones del catastro nacional predial. Claro, cuando hacemos un catastro, no es que se detenga la ciudad. No se detiene el tiempo tampoco. Sigue avanzando, la ciudad se mueve, es dinámica. Pero ya tenemos una base de información y por lo tanto al día siguiente de culminar el catastro empieza lo que es la actualización y posterior mantenimiento catastral. Hacer el mantenimiento y la actualización es muy importante después del catastro, si no se desactualiza. Infraestructura informática y de datos del catastro predial, sistematización inmediata, a través de la evolución que tenemos de toda la tecnología informática en el Perú. Infraestructura informática, integración e interconexión del catastro predial nacional. Todas las municipalidades se pueden interconectar porque están manejando el mismo tipo de información, la misma plataforma espacial, ¿no? Y los mismos procedimientos de levantamiento. Sostenibilidad del catastro nacional predial. Cuando hacemos un catastro, ¿no?, en cualquier jurisdicción, el tema es que se haga un catastro una sola vez en la jurisdicción.
Y después, como explicamos, se mantiene, se hace un mantenimiento y se actualiza. Lo que implica que se hace un solo gasto en la ciudad. Pero nosotros vemos acá en la ciudad de Lima, por los distritos, cualquiera de los distritos, hacen catastro cada un año, cada 2 años, cada rato hacen catastro. ¿Por qué? Porque como no manejan una información estandarizada, ¿no? Hacen un catastro cada 2 años, ellos creen que haciendo el siguiente catastro actualizan todo, cuando las etapas de mantenimiento y actualización catastral no lo hacen. Y el costo de ese levantamiento catastral no es bajo. ¿Y quiénes los asumen? Lo asumen los contribuyentes. Por lo tanto, están perjudicando al contribuyente haciendo catastro. Se hace una sola vez. Una sola vez. ¿Estamos? Entonces, usos y aplicaciones del catastro. Promoción, difusión y capacitación del Catastro Nacional Predial. Normatividad, o sea, normativa del Catastro Nacional Predial y recursos económicos de la Secretaría General. Son las políticas que se tiene, básicamente. ¿Cuáles principios tiene el Sistema Nacional de Catastro Predial? Principios catastrales, lo que voy a enumerar, 8. 1. Integración de la información catastral, ya lo hemos visto, debe integrarse todo. Exclusividad de información por cada localidad. Acceso a la información catastral debe ser pública. Diferentes niveles de acceso, eso sí, para evitar el manejo, la manipulación de la información. Veracidad, todo lo que se levante de la ciudad en un sistema catastral moderno debe ser lo que estamos observando, o sea, llevar las reglas justas, la justa medida de las edificaciones para poder pagar también un justo impuesto. Identidad, para poder determinar básicamente la propiedad. Ubicación geográfica, estamos hablando ya de una ubicación geoespacial. O sea, no estamos hablando de algo físico solamente. E inclusive se ha cambiado un nuevo dato. De lo que antes se manejaba en el PESAT 56 a nivel cartográfico, ahora estamos a nivel mundial ya adecuados al WGS 84. ¿No? Desarrollo multidisciplinario, definitiva, todas las disciplinas profesionales están acá. Es algo muy importante. Socialización, todas aprobadas y publicadas mediante resolución 01 de 2008 del Sistema Nacional de Catastro Predial y el Consejo Nacional de Catastro. ¿Cuáles son los órganos que forman integrantes del Sistema Nacional de Catastro Predial? Son órganos del sistema el Consejo Nacional de Catastro, CNC, la Secretaría Técnica y las comisiones consultivas. Sistema, el Consejo Nacional de Catastro, CNC, por parte de SUNAR, actualmente la Secretaría Técnica por parte de COFOPRI, y las comisiones consultivas, que son los organismos, ¿no?, municipalidades provinciales, distritales y gobiernos regionales. ¿Qué es y quién preside el CNC? Registros públicos. Funciones del Consejo Nacional de Catastro son varias. Establecer política nacional del sistema, vinculación a registros, aprobar las directivas, determinar si es necesario zonas catastrales, aprobar las normas técnicas para la integración catastral, aprobar convenios o contratos con las entidades públicas, regional y local, personas jurídicas o naturales, organismos internacionales. Los contratos de carácter financiero que originen operaciones ajenas al desembolso mayores de un año se rigen por normas de ordenamiento público, por si acaso. Establecer los estándares y especificaciones técnicas para la formulación, actualización y mantenimiento de la información catastral de predios o derechos sobre esto. Establecer el sistema informático, ¿no?, destinado a integrar la información catastral de las entidades públicas integrantes del sistema. Delegar a la Secretaría Técnica las funciones que estime conveniente y las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines. ¿Y qué es la Secretaría Técnica? Órgano responsable del cumplir y monitorear la aplicación de las políticas, normas y estándares del sistema, aprobado por el Consejo Nacional, para lo cual coordina, asesora, supervisa y evalúa el tratamiento de las acciones del catastro vinculadas al registro de predios, a efecto de que éstas se realicen de acuerdo a los procedimientos estandarizados, ¿no? Funciones, también la tenemos: proponer, evaluar, proponer al Consejo disposiciones administrativas, administrar el sistema, proponer Consejo Nacional al Consejo del Sistema Informático a fin de integrar la información catastral de las instituciones públicas conformantes del sistema. ¿Y qué son las comisiones consultivas? Cuando corresponda tratar o dilucidar temas que involucren áreas geográficas determinadas,
el CNC y la Secretaría Técnica podrán convocar comisiones consultivas, conformadas por los representantes de los gobiernos locales involucrados y de otras instituciones afectas con el fin de que pueda transmitir información relevante mediante, ¿no?, acerca de sus correspondientes ámbitos geográficos. Vamos a ver un poco más al detalle lo que es el Sistema Nacional de Catastro Predial. Ley 2829-4, Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predio, promulgado el 20 de julio del año 2004. Las finalidades, hemos visto, la vinculación y regularización, integración y unificación de estándares, nomenclaturas y procesos técnicos de las diferentes entidades generadoras de catastro. ¿Por qué? Porque a la fecha, pues, cada municipalidad, cualquier municipalidad actualmente hace su catastro a su manera, ¿no? El catastro que se genera es un catastro independiente para A, para B, para C y para D, pero no son vinculantes entre ellos. Lo que se quiere es estandarizar que cada procedimiento de A, de B y de C sea el mismo a la hora de efectuar el catastro y que puedan vincularse directamente una con otra, ¿no?, de manera, ¿no?, lógica, de tal manera que podamos tener, pues, una integración respectiva de información catastral, ¿no?, para regular procedimientos de levantamiento, mantenimiento y actualización y acceso a la información catastral orientada a un uso multipropósito. El uso multipropósito implica, pues, que hay entidades que van a manejarla, esa información, esa base de datos, ¿no? No solamente sirve para la SUNAR, para COFOP y para la municipalidad, es para todo el mundo, para que todos manejemos un tipo de información adecuada y única, o sea, la información real del Perú. Y podemos sacar también, pues, temas tan simples como decir cuántos pobladores somos. En cambio, hasta ahora no sabemos cuánto. El INEI ya hizo un censo, que no es catastro, el año pasado, y hasta ahora no sabemos cuántos somos. E inclusive, como sabemos que han dejado de lado varios edificios, tampoco va a ser real lo que tenemos. Y eso implica toma de decisiones inadecuadas. En cambio, con el catastro necesitamos tener toda la información en el momento irreal. El sistema se vincula con el registro previo creado por la ley 27755. Pero es importante ver este dibujo, ¿no? En este dibujo estamos viendo el concepto catastral, que nace a veces de un recojo de información a través de la información del predio, ¿no? Se sistematiza y se ingresa a una base de datos y se genera diferentes capas de información urbana. Y todo es vinculado al terreno, a lo físico. Catastro multipropósito. El catastro multipropósito genera, pues, en la ciudad diferentes tipos de información. Por ejemplo, podemos generar tributos municipales, topografía, demarcación territorial, uso de la tierra, predios, infraestructura y todas las capas que podamos sacar del levantamiento completo de la ciudad. Multipropósito, para muchos propósitos, ¿no? Tenemos información para diferentes entidades que van a realizar su labor dentro de la ciudad, ¿no? Esas características que vimos del sistema, que era abierto, dinámico, estandarizado, desconcentrado, normalizado, seguro, ese es el sistema. A ver, dígame qué sistema manejan actualmente las municipalidades que no están bajo la ley 2829-4, totalmente aislado. Los beneficios del sistema. Teniendo una gran base de datos, generada esa base de datos por el levantamiento catastral, por los procesos que dan la ley 2829-4, teniendo una información, un banco de datos, un banco alfanumérico, un banco de datos cartográfico, me sale la gran base de datos, que es un sistema de información geográfica, que para el catastro es un sistema de información territorial. Todo esto soportado sobre un sistema jurídico legal que le da la legalidad, ¿no?, la seguridad jurídica. Primer paso, ¿qué es el beneficio? Seguridad jurídica. Protección de bienes de dominio público. Una cosa es dominio privado, otra cosa es dominio público, para evitar el mal uso del territorio.
Facilita el manejo de la información catastral. Está sistematizado con programas geoespaciales, ¿no? Alfanuméricos y cartográficos, base de datos. Estamos manejando una información más fina, más al detalle, más real. Y nos ayuda en la planificación urbana, pues, ¿no? Planificación urbana, que es un tema que aquí, ¿no?, en el Perú durante muchos años se ha dejado de hacer. Se hacen planes urbanos que no se aplican, que no se cumplen. Entonces la ciudad está como si fuera manejando con un chofer, un conductor, a ciegas, avanzando despacio, manejando y no sabiendo cuándo cae en el bache, cuándo se choca, cuándo se desvía. No se sabe. Saneamiento de la propiedad, también un beneficio inmediato. Si yo sé lo que ocurre en los predios urbanos, si sé en qué situación se encuentran los que no tienen licencia de construcción, los que le faltan declaratoria de fábrica, los que han cambiado el uso sin permiso, entonces yo puedo sanear la propiedad. Y después, para la municipalidad local, provincial o regional, una adecuada recaudación tributaria. Señores, pagar impuestos no es malo, ¿no? Es lo normal, lo lógico. El catastro nació bajo un tema fiscal, eso lo vimos en la primera clase. Pero más que eso, es generar, ¿no?, confianza en el manejo municipal para que pueda generar, pues, recursos adecuados y no estar mendigando que lleguen los contribuyentes a la municipalidad, ¿no? Y eso es demasiado engorroso, ¿no? ¿Qué beneficios puede dar el sistema? Elevar la recaudación del municipio por una mejor administración de los tributos municipales. Permite la planificación y la gestión territorial de las municipalidades. Disminución de conflictos de superposición de tierra. Y eliminación de conflictos ocasionados por el tráfico de terreno, de tierra. Es importante. Optimiza la fiscalización en el pago del impuesto predial. Mayor seguridad jurídica en las transacciones. Promueve inversiones. ¿Quién no va a invertir en el Perú cuando ve que es una ciudad ordenada, todo está sistematizado, no hay informalidad? Facilita la administración de la propiedad municipal, regional y del gobierno central. Contribuye con la resolución de los problemas de demarcación territorial. El Sistema Nacional de Catastro Integrado de Información Catastral Predial se vincula con registro de predios con SUNAR. Es la finalidad del sistema, ¿no? Vinculación jurídica con registro público, con los entes generadores de catastro, como vemos en el sistema, ¿no? Como vemos en este gráfico, ¿no? Finalidad, ¿no?, del sistema, una gran base de datos integral para que puedan manejarlo casi todas las entidades que manejan la ciudad, pero con una sola base de datos, ¿no? Vinculación catastro a registros públicos, definitivamente. El sistema no se limita a establecer pautas uniformes para tener un único inventario georreferenciado de predios, sino también de los derechos. Básicamente los derechos inscritos, o sea, las propiedades, pues, ¿no? Por eso esa base de datos del sistema, que es la información geográfica que vemos de todo este aspecto, sustentado en la base legal, pues, que es SUNAR, nos dan derechos inscritos, derechos reales, pues, ¿no? Pero también el catastro, ¿no?, tiene una misión predial, ¿no? Básicamente, con registros públicos, el sistema vinculado al desarrollo económico protege derechos del titular del predio, da seguridad a las transacciones inmobiliarias, disminuye riesgos de conflictos, protege derechos del acreedor, menos riesgo, crédito más barato, promueve inversiones, incrementa el valor de la propiedad individual, aumenta y protege el valor inmobiliario, contribuye a un mejor entorno económico, social y físico, mejor uso y protección de la tierra, para que la función fiscal sea real, ¿no? Por lo tanto, planificación en la gestión territorial. Todo este tema es ahora, el catastro se realiza y se culmina, pero actualización permanente. Para que el catastro pueda ejercer la función multipropósito, con efecto legal, su actualización será permanente, tanto en lo físico como en su derecho, de manera que el catastro refleje exactamente lo que ocurre en la realidad. Datos físicos, posesionarios, áreas, medidas, registrales. Estamos hablando características físicas que saca el catastro con características legales en registros públicos. Pero eso hay que actualizarlo, hay que llevarlo de la base de actualización y mantenimiento a registro público y se actualiza.
Ya hemos visto la organización del Consejo Nacional del Catastro, Secretaría de Comisiones Consultivas, lo del catastro, instituciones, ya hemos visto también, pero es bueno tenerlo en un resumen. SUNAR, municipalidad, instituciones que conforman el sistema. Instituto Geográfico Nacional, ente rector de la cartografía en el Perú, los gobiernos regionales, las municipalidades como gobierno local, las entidades como COFOPRI, el INAC, en este caso el PEP, con respecto al catastro rural, son entidades que generan catastro. Y sabemos que los gobiernos regionales, ¿no?, están pesándose básicamente por integrantes del Consejo Nacional del Catastro, Superintendente Nacional de SUNAR, representante de los gobiernos regionales, un presidente de la Asociación de Municipalidades, el jefe de la institución institucional del INAC, el jefe de lo que es el IGN, el director ejecutivo del Instituto Catastral de Lima, y un representante del PET y un representante de COFOPRI. La Secretaría Técnica, lo hemos visto, maneja todo lo que es el cumplimiento y monitoreo de la aplicación de las políticas, normas y estándares del sistema, y todo su esquema del Consejo Nacional con la Secretaría Técnica en las comisiones consultivas, ¿no? Estamos viendo ahí básicamente las funciones, quiénes están conformadas. Un buen resumen. Uno de los temas que se han dado básicamente para efecto de lo que es el territorio y lo que es el manejo de toda la información catastral es el sistema geodésico oficial, ¿no? Estamos hablando de que para poder definir inclusive la declaratoria de fábrica y presentar los gráficos debemos hacerlo ya bajo un datum oficial, o sea, sobre una cartografía actualizada, mundialmente manejada y básicamente reconocida a través de normas acá. El sistema de referencia geocéntrico para América del Sur, el CIRGAS. En el reglamento de la ley se establece la oficialización del sistema geodésico de referencia WGS 84, elaborada por el IGN. El IGN del Perú, de acuerdo con la tendencia internacional referida al proyecto CIRGAS, ha implementado una red geodésica geocéntrica nacional referido al sistema de referencia internacional IRTF, habiendo constituido para eso 240 estaciones monumentadas, que son estaciones geodésicas que nos permiten, digamos, georreferenciar cualquier punto topográfico que le vemos o hagamos dentro del territorio nacional. 240 estaciones monumentales. El saneamiento, ese es solamente para entender que existe todo un tema, ¿no?, cartográfico, ¿no? Pero el saneamiento catastral y registral se aplica siempre que haya discrepancia entre información registral y catastral, ¿no? En el catastro también hay saneamiento, pues. Ya no es un saneamiento físico, sino un saneamiento catastral y registral. Está a cargo de SUNAR, que podrá contar con el apoyo técnico de la entidad generadora del catastro. Siempre se aplica este saneamiento catastral y registral cuando existe discrepancia entre lo que es lo que levanta catastro y lo que aparece en registro público. No siempre es igual, ¿no? Como explicábamos una vez, si yo tengo un terreno, ¿no?, que aparece en SUNAR, o sea, en registros públicos, de 200 metros cuadrados, y tengo el mismo terreno, pero este es registral, ¿eh?, físicamente hecho en el catastro, y sale que es 199.70 metros cuadrados. No coincide entre lo que es catastro y registros públicos. Ese es el tema. Cuando es área, medidas, linderos, discrepancias, entonces entra el término que nosotros llamamos saneamiento catastral registral. ¿Qué es lo que estamos viendo ellos? Cuando hay incompatibilidad, incoherencias entre la información que se da. Pero para eso también hay tolerancias, ¿no? En un momento se va a manejar eso de tal manera que podamos ver el tema, ¿no? El saneamiento debe tener en cuenta la cartografía, ¿no?,
Base oficial, por eso entramos con una cartografía previa, así como la información literal y o gráfica que obra en antecedentes registrales. De existir discrepancias, el registrador anotará preventivamente en la partida registral del predio el área, linderos y medidas perimétricas que se consignen en el plano presentado y notificará a los propietarios de los predios colindantes. La notificación se realiza mediante esquela en el predio y publicaciones, ¿no?, por una sola vez en el diario peruano y otro de mayor circulación. De todas maneras, pasados los 30 días, la anotación de probabilidad se convertirá en una inscripción definitiva. Saneamiento catastral y registral de predios que no cuenten con base catastral digital. Diagnóstico legal, técnico-legal, estudio y análisis de la información gráfica y literal que obra en registros públicos. ¿Qué acciones de saneamiento se hacen? En caso de superposiciones que no afectan los derechos de terceros, se procede a la rectificación de las inexactitudes registrales. En caso que afecten derechos de terceros, se notifica, se efectúa publicaciones, propuesta de audiencia de conciliación, se termina pues saneando de esa manera. Diagnóstico técnico, características del predio. En caso de posiciones que no afecten, ¿no? Perdón, creo que es lo mismo. Sí, sigamos, normatividad aplicable. En la ley de catastro, la 28.29.4, ¿no?, y su reglamento de la ley, la 05 de 2006, existen directivas que da las Secretarías Técnicas y el Consejo Nacional de Catastro que permiten adecuar y actualizarles. Por eso es que cuando se habla de catastro, hablamos ahora sí de un catastro moderno, ¿no?, inventario de la riqueza territorial de un país. Catastro, inventario, ¿no? Entonces, la ley habla sobre inventarios físicos constituidos por la suma de predios continuos y la importancia es los derechos registrados. Acuérdense que el catastro, en el fondo, lo que todo nos está dando es un derecho sobre un bien inmueble, cosa que no lo tenemos si no somos eso. Y el saneamiento, conjunto de procedimientos técnicos legales que se ejecutan de manera progresiva, a fin de rectificar las inexactitudes y actualizar la información registral de un predio. Finalidad, volvemos al tema, integración y unificación de los estándares, nomenclaturas y procesos técnicos de las diferentes entidades generadoras de catastro. Es importante entender eso. Todos los catastros, toda la información de la ciudad debe estar integrada y unificada a estándares modernos, con nomenclaturas y procesos técnicos iguales de cualquier levantamiento que haga cualquier entidad generadora de catastro. Y el Código Único Catastral es el objetivo final que tenemos de esto, ¿no? Ese objetivo, ¿no?, ese Código Único Catastral, es la identificación alfanumérica de cada predio que comprende el territorio nacional, a quien se le asigna un número único y inequívoco. El objeto principal que tengamos nosotros en el catastro, en donde vamos a encontrar en las municipalidades para hacer la declaratoria de fábrica, siempre hablan de la unidad catastral, ¿no? El objetivo principal de todo el proceso de capas que hagamos de información catastral, esta información territorial, económica, legal, el objetivo principal es llevar el predio a un código único catastral, o sea, un inmueble con características geoespaciales, ¿no? Estamos hablando con información SIG. ¿Y esto se registra en dónde? En SUNAR. ¿Estamos? Esa identificación, ese código único catastral es un código pues geoespacial, es un código que tiene relación a puntos físicos y a un derecho real jurídico. Y este se inscribe en SUNAR. Los entes generadores de catastro, o sea, aquellos que levantan, son los encargados de asignar el CUP y es inequívoco, es único. O sea, no se cambia cada rato, ¿no? De acuerdo a eso, es obligatorio, una vez culminado el catastro, pues que ese CUT, y ese CUT representa la unidad catastral, el inmueble que nosotros vamos a hacer declaratoria de fábrica.
De acuerdo al artículo 21 de la ley 2829-4, el registro de predio debe exigir la inscripción del CUT previo a la inscripción definitiva de cualquier derecho. Una vez que está el CUT, vienen todas las acciones posteriores, ¿no?, que implica hay un derecho real de propiedad. Si el predio sobre el que se solicita inscribir un acto no cuenta con CUT, debe procederse a la anotación preventiva del acto hasta que se inscriba dicho código único catastral. Dentro de todo esto vamos a encontrar diferentes zonas, o sea, lo que pasa es que vamos a escuchar a veces en las municipalidades cuando dicen, esta zona es catastrada, esta zona es catastral. Entonces, cuando hablamos de 3 secciones de territorios distintos, podemos hablar a lo mejor, ¿no?, una persona acá y otra persona acá, que vive en una localidad, y esta zona la llamamos catastrada. Esta zona catastrada, esta zona catastral y esta zona no catastrada. Para poder definirlo adecuadamente, estamos hablando de 3 zonas distintas. Una zona catastrada que implica que aquí se hizo todo el procedimiento catastral de la ley 2829-4. Se culminó, se culminó el procedimiento catastral. Acá está en pleno procedimiento, se está levantando información. Recién se está, en cualquier etapa catastral todavía no se culmina. Y en esta zona, aquí no se intervino a nadie. Aquí está tal como están actualmente las ciudades en Lima. 3 lugares, 3 zonas, 3 descripciones distintas. Es bueno entrar a eso. Entonces, algunas definiciones que nos da esta ley 2829-4 que es bueno manejarlo dentro de la ciudad. ¿Por qué dentro de la ciudad tenemos que manejar esto? Porque es en la ciudad donde están las edificaciones. Y las características de la ciudad nos va a permitir a nosotros cualquier tipo de regularización mediante las normas que tengamos actualmente, como la 27157 o la 29090. Algunas definiciones que tenemos que dar. La zona catastrada, ámbito geográfico cuyo levantamiento y cartografía catastral está finalizada, ¿no? Ámbito geográfico cuyo levantamiento y cartografía catastral está finalizada. Zona no catastrada, ámbito geográfico cuyo levantamiento catastral no se ha ejecutado. No hay nada acá del catastro. Zona catastral, ámbito geográfico que se encuentra en proceso de efectuar el levantamiento catastral. Uno de los temas importantes de todos estos procesos es manejar quizás definiciones claras sobre lo que hay en la ciudad. Hemos hablado anteriormente y hemos dicho que la edificación no está desvinculada con el entorno externo, o sea, el entorno de ciudad. Va de la mano, definitivamente se hacen juntas, ¿no? Hay que tomar en cuenta de que una depende de la otra, o sea, por eso es cuando nosotros edificamos, solicitamos una licencia de construcción, construimos todo, ¿no? Llegado el momento estamos haciendo una edificación que nos mide con lo que hay en el entorno urbano. Todas las ciudades no son lo mismo y sus edificaciones tampoco no son lo mismas. No es lo mismo edificar en el Cusco que edificar en Iquitos. El entorno urbano de cada uno, el geográfico también nos limita o puede determinar condiciones técnicas distintas, ¿no? El calor, las alturas, ¿no? En dónde está ubicado referente al nivel del mar. Estamos hablando pues que el entorno de las zonas donde se trabaja van a influir en las edificaciones. E inclusive en los materiales constructivos, ¿no? Los materiales que se utilizan en Lima a veces no se utilizan en Iquitos. O los materiales tampoco en Acabao no se utilizan en el Cusco. O la tendencia física de la edificación, del diseño arquitectónico cambia, ¿no?
¿Por qué cree que aparecen los certificados de parámetros edificatorios y urbanísticos? O sea, estamos hablando de la edificación dentro de la ciudad, ¿no? Y al hacerla dentro de la ciudad, pues definitivamente está teniéndose condiciones muy distintas a eso, ¿no? Estamos hablando básicamente que hay que entender que no hay edificación que se haya edificado, o sea, haya obtenido una licencia de construcción sola, sin tomar en cuenta el entorno urbano, salvo cuando se hace de manera informal. Ahí no interesa, rompo el esquema, mayor altura, me agarro propiedad de terceros, áreas públicas también, no. Esa es la ley de la selva. Lo que queremos es si se percatan ahora, tenemos las normas catastrales que nos permiten ordenar la ciudad. Tenemos normas edificatorias que nos permiten construir bien y sacar, mediante procesos administrativos municipales, pues, autorización para construir. ¿En qué está sucediendo esto? La informalidad. El tema informal es lo que está llevando al mal manejo, las malas aplicaciones de las normas, el desinterés por la aplicación de las normas a entidades que no manejan directamente, pues, las normas y básicamente ignorancia sobre los temas. Lo que no queremos en este curso es que ustedes avancen sin tomar en cuenta normas que existen, o sea, un marco legal que nos permite tener una ciudad más adecuada, más ordenada, ¿no? Más real, ¿no? Inclusive las edificaciones también están inmiscuidas en esto. Esa normatividad catastral es muy importante, como lo es también las regularizaciones, ¿sí? Por lo tanto, eso hay que tomar en cuenta. Generalmente, uno de los temas importantes que tenemos en la ciudad es que la ciudad en sí ya tiene años, pues, ¿no? Desde 1535, cuando llegan los conquistadores españoles acá, y se pretendía hablar en una ciudad, ¿no? En donde está el río Rímac, ¿no? Y tenemos la ciudad de Lima acá, 1535, vinculante a lo que es el río Rímac, ¿no? Naciente del mismo, y se generan espacios públicos, ¿no? Estamos hablando de que antes, si esto es el año de 1535, no podemos dejar de hablar que antes de esto ya existían ciudades que eran pre-incas, prehispánicas, hasta Caral. Ciudades que básicamente no se manejaban por el hecho edificatorio, sino Caral es importante en su plan, en su enfoque urbanístico, en lo que se ha encontrado. Estamos hablando de 5.000 años. 5.000 años. La ciudad más antigua en el mundo. Entonces, si a partir de eso entendemos que existían, ¿no?, diferentes civilizaciones anteriores a lo que es la fundación de Lima, pues tenemos todo un marco urbanístico que no hay que dejarlo de lado, porque nuestras edificaciones que nosotros construimos en Lima y después en todo el territorio nacional se deben basar en lo, porque no, ojo, estos temas prehispánicos se encuentran a nivel nacional, no solamente en Lima, a nivel nacional. Acuérdense que el Imperio Incaico abarcó 5 países, ¿no? Argentina, Chile, Bolivia, ¿no?, Perú y parte del Ecuador. No, Ecuador y parte de Colombia. Pero abarcaba un territorio más allá del Imperio Incaico, ¿no? El Imperio Incaico, pues, manejaba, digamos, el Tahuantinsuyo, sectorizaba bien, organizaba urbanísticamente bien, ¿no? Manejaba los temas de vinculación entre las zonas. Interesante, sería bueno saber un poco más de esto, ¿no? La historia un poco mezquina al área técnica real, todavía no sabemos verdaderamente qué sucedió en el Imperio Incaico, ¿no? Es un tema un poquito a tratar, pero eso es cierto. Antes de 1535 ya teníamos urbanización. Pero más aún, estos temas, ¿no?, de prehispánicos han dado lugar, ¿no?, a que a la fecha tengamos, pues, diferentes, ¿no?, a lo mejor superpuestos en diferentes zonas, lo que llamamos comunidades campesinas. O sea, las propiedades de las comunidades campesinas
Y el otro es el tema de comunidades nativas. Las comunidades campesinas y nativas tienen respaldo legal y jurídico, 2 leyes para cada una de ellas. ¿Y en dónde se desarrolla todo el territorio nacional? En todas estas áreas. ¿Qué implica? Que mientras se mantengan las normas y no se definan exactamente la vinculación de terrenos de comunidades campesinas y nativas de todo el territorio nacional, siempre va a haber la superposición, pues porque ellos son propietarios. Por hecho solamente ancestral. Un tema que a veces impide pues un saneamiento completo, ¿no? Por ejemplo, la comunidad campesina de Jicamarca, muy extensa en todo Lima, incluye completamente al distrito de San Juan de Lurigancho. Entonces, los distritos pues, de San Juan de Lurigancho pues, es inmenso, ¿no? Pero sobre eso está la comunidad campesina de Jicamarca. Duplicidad registral, triplicidad registral, ¿no? Eso es lo que hay que ver. Mientras exista la norma siempre va a haber. Entonces, provocar, ¿no? O sea, el hecho de que se provoque después por un trabajo mal hecho, una regularización mal efectuada, una duplicidad registral, ojo, debajo de todo eso tenemos a la comunidad campesina. Y esto es de nivel nacional. Entonces, hay que ver eso. El CUC es asignado por las entidades generadoras del catastro y a todos los predios ubicados en zonas catastradas. Si el predio se ubica en más de un distrito, que puede suceder por superposición, el CUC será asignado por el municipio donde se ubique la mayor extensión del predio. En el caso de comunidades campesinas y comunidades nativas, el CUC es asignado por el municipio donde se ubica la sede de la comunidad. Se está respetando, ¿no? El CUC se realiza o lo asigna el municipio donde está ubicada la sede de la comunidad campesina. Si en la zona, en esta de acá, la sede está acá, este es el que designa el CUC. Pero estamos hablando de normas legales antiguas. Normas legales que a veces no nos van a permitir desarrollar un saneamiento físico-legal completo, ¿no? Los titulares catastrales en zonas no catastradas podrán contratar los servicios de un verificador catastral. Y hemos hablado de esto, ¿no? Y es bueno recordar, ¿no? Cuando hacemos los trabajos registrales, cualquier acto registral que no sea catastral, en SUNAR existe lo que es el verificador responsable. Ese verificador responsable justo es el verificador, ¿no?, de mi edificación. Si yo quiero utilizar la ley 27157, yo debo contratar a un verificador responsable. Esta persona es la que va a sanear, va a regularizar la situación de mi vivienda, ¿no? Y lo hace, en este caso por esta ley, directamente a registros públicos, SUNAR. Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto es que este verificador registral tiene un ámbito de desarrollo profesional y de decisión solamente en el ámbito regional donde le toca local, de acuerdo a las zonales registrales. La de Lima es la zonal 9, entonces él solamente puede trabajar en la zonal 9. Después van a haber otras zonales que correspondan a otras regiones y los verificadores de cada región son así, por regiones, por oficinas zonales, y están registrados de esa manera. En cambio, el verificador catastral tiene cobertura a nivel nacional. Él sí puede estar en Cusco, puede estar también en Lima, puede estar también en Tumbes. O sea, como él tiene correspondencia del catastro a nivel territorial, se le da pues el margen de trabajo a nivel nacional. En cambio, el verificador responsable se le da el ámbito a nivel regional, a nivel de lo que es las zonales registrales, ¿no? Entonces, este señor no puede hacer catastro, verificador responsable. El único que hace es catastro, es el verificador catastral. Pero este señor sí puede hacer las veces de el verificador responsable, porque su ámbito es a nivel
nacional. ¿Estamos? Ámbito a nivel. Y este es un ámbito a nivel regional, o sea, de oficina zonal, SUNAR. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, los titulares catastrales podrán contratar los servicios de un verificador catastral en el ámbito del catastro, quien levantará la información catastral y gestionará la asignación del CUT ante la entidad generadora de catastro. El verificador puede ser un verificador, digamos, una persona jurídica, una entidad, o una persona natural, una sola persona. Son entidades, son personas, gente que hace el derecho de lo que es generación de catastro. Pero ese verificador catastral dentro de la norma 28, 29, 4. Estamos. Y este es bajo la normatividad de la 27157 o la 29090. Este a nivel nacional, este a nivel de oficinas zonales SUNAR. ¿Estamos? Por lo tanto, una vez que se genera y hay una zona catastrada, se genera el CUP, se le debe asignar en un plazo máximo de 40 días hábiles de presentar la solicitud. Vencido dicho plazo, el titular catastral podrá solicitar su asignación al Sistema Nacional de Catastro Predial. El verificador catastral es que levantará la información catastral y gestionará la asignación del CUP ante la entidad en la cual se está generando el catastro, municipalidad, ¿no? Es importante ver estos márgenes, ¿no? Tanto el verificador catastral como el verificador registral están en los índices de verificadores que tiene SUNAR. Cada uno contempla 2 años de su vigencia y es renovable. Para eso postulan en examen en línea que da el Sistema Nacional de Catastro, en el cual para el verificador catastral y SUNAR para el verificador registral, ¿no? Y aparece en el índice de verificadores de todos los distritos. Es importante entender esto porque pueden haber profesionales titulados, colegiados y hábiles que quieran presentar un documento a registros públicos, digamos, una declaratoria de fábrica normal. Lo pueden presentar, pero no va a ser registrado mientras no sea un verificador responsable. Lo que sí puede presentarlo es a la municipalidad, porque la municipalidad no registra, solamente declaras. Pero cuando eso se lleva a registro público, tiene que ser un verificador registral para cualquier acto registral dentro de la municipalidad, del ámbito territorial. Si hablamos de catastros, un levantamiento, un inventario, no entra el verificador registral, pero sí el verificador catastral. También forma parte del Índice Nacional de Verificadores Catastrales. Y eso ayuda básicamente para poder tener un orden a nivel nacional de los dos procesos. Uno se complementa al otro, ¿no? En verdad, el verificador catastral quizás ve en sentido más macro y el verificador registral algo más puntual en la localidad donde se debe. Pero estamos hablando del mismo tema, ¿no? De profesionales que permitan definir, ¿no?, alguna circunstancia de inexactitud dentro de los predios o de la ciudad. Hemos visto los casos, las casuísticas, y eso es importante que se den cuenta ustedes de que el verificador no es cualquier profesional, da examen, tiene que aprobar, y son exámenes en línea en el caso del verificador catastral, y básicamente sacan resoluciones de SUNAR para poder darle el apoyo legal sobre su función. Registros, inscribe, registra. El verificador trae la parte técnica y tiene que apoyarse en la inscripción que se dé. Claro que el registro tiene una oficina técnica también. SUNAR tiene oficina de catastro, ¿no? Y también entran a revisar temas catastrales, ¿no? El tema, por ejemplo, de ubicación geográfica es importante, ¿no? El hecho nomás de que se hayan cambiado
recién, ¿no? El tema de datum, o sea, de base cartográfica, es importante, ¿no? O sea, esto no se da así nomás. Si antes, cuando hablaban del PESAT, ¿no? Estamos a ver, el PESAT 56, hablábamos de la Tierra, ¿no? Básicamente, ¿no? Ubicadas, digamos, a través de ciudades y su ubicación con respecto a esas ciudades, ¿no? Pero cuando hablamos del WGS 84, su ubicación es el centro de la Tierra. Y cualquier referencia que se haga no va a permitir mayor precisión. Esa precisión es la que nos está permitiendo manejar toda la superficie con elementos o equipos de precisión. No estamos hablando de exactitud, estamos hablando de precisión en la medida, ¿no? Si no tuviéramos, y que la representación esta sea teóricamente un círculo, ¿no? Una esfera, ¿no? Si no tuviéramos esa precisión con respecto al centroide, imaginarnos que hay cada posicionamiento que hagamos es plano, pues no podríamos tomar medidas, ¿no? Acuérdense que la Tierra en sí, ¿no? Es un geoide, ¿no? Y que nosotros le damos la posición física, matemática, que nos permite tomar medidas en cualquier punto, ¿no? Tomando como referencia, pues, el centro de la Tierra. Hay que tomar en cuenta eso, ¿ya? Eso es importante, lo que hay en el tema geodésico, ¿no? Y que nos ayuda a nosotros, ¿no? Pero el tema, ¿qué es el verificador? Por eso son arquitectos, ingenieros, geógrafos, civiles, ¿no? Que son los que manejan la cartografía a nivel nacional y que forma parte de todo eso. Inscripción del CUP en el registro de predios. Procede a inscribir el CUP de predios inscritos en la partida registral correspondiente del registro de predios, tanto en zonas catastradas y en zonas no catastradas. Cuando la información catastral y registral no presente discrepancias, eso es lo importante, podremos inscribir el CUP de predios inscritos en la partida registral correspondiente en SUNAR, en zonas catastradas o no catastradas, cuando la información catastral y registral no presenten discrepancias. En caso de predios no inscritos, el CUP se inscribirá conjuntamente con la inmatriculación del predio. Inmatriculación, primera de dominio, primera inscripción registral, ¿no? Cuando los predios no estén inscritos, pues lo que se inscriba del CUP implica la inmatriculación, o sea, la primera inscripción registral. Existen lugares así, ¿no? Antiguos, modernos, intermedios, ¿no? Estamos hablando de inmatriculación. Toda información que hagamos nosotros para el saneamiento físico legal, cuando hagamos la regularización de la propiedad, ¿no? Mediante las dos normas, la 27157 o la 29090, ¿no? Vamos a pasar por una revisión legal, registral, de propiedad, ¿no? Estamos hablando de que si nosotros siempre vamos a ver el tema de regularización de la edificación, para llegar a la edificación regularizada, propiedad de la persona, vamos a pasar por dos fases básicamente. En la fase física, levantamiento físico, y la parte legal. Cuando hablemos de esto, vamos a hablar básicamente de los formularios registrales, del verificador registral, ¿no? De los planos, ¿no? De ubicación, plano de arquitectura, ¿no? Estamos hablando de todo un procedimiento técnico en donde el verificador catastral o registral es el que ordena todos los temas. ¿Para qué? Para el tema de regularización de la propiedad. ¿Mediante qué? Mediante la declaratoria de fábrica. ¿Estamos? Pero hay que ver el tema legal, pues. El tema legal pasa por la propiedad. Primer paso, propiedad. La revisión registral de la propiedad. ¿En dónde está la propiedad? ¿Qué es lo que, si es a lo mejor una primera inscripción, estaremos hablando de una inmatriculación, una primera de dominio. Pero tenemos que aprender un poco el tema de esto, ¿no? Cómo básicamente cómo se obtuvo, ¿no?
básicamente la base real de propiedad, ¿no? O sea, base legal de adquisición. La base legal de adquisición implica, pues, saber de dónde ha procedido la compra-venta de este terreno. Y ese saneamiento físico legal que se haga, pues hay que revisarlo. O sea, tenemos que tener, pues, el verificador registral tiene que tener, pues, bastante coordinación con el legal, ¿no? Y que básicamente permite, ¿no? Determinar el tema, pues, lógico de propiedad y de revisión de las partidas registrales, ¿no? Esas partidas registrales, pues, nos van a permitir a nosotros, como verificadores, pues, tener ya un sustento real para la regularización de la declaratoria de fábrica, ¿no? La declaratoria de fábrica es estrictamente edificación, ¿no? Como es edificación, existe, pues, la construcción sobre la propiedad. Por lo tanto, debemos tener nosotros conocimientos de temas legales, mínimo, ¿no? Acuérdense que SUNAR, cuando quiere registrar, registra tomando en cuenta la parte técnica sobre su gran base de propiedades digital. Insertan perimétricos, ven superposiciones y acreditan la inscripción real del predio, o sea, cartografía. Y eso realmente nos da lugar a ver que hacer una regularización y un verificador registral. Por eso es que le decía antes, ¿no? Puede haber un profesional, un arquitecto, un ingeniero que no sean verificadores y son hábiles todos, nadie les quita, pero el tema de regularización de los verificadores registrales y catastrales, pues, es único. Ellos tienen que pasar pruebas sobre temas legales, dan exámenes para eso, y SUNAR los cataloga en verificador responsable y verificador catastral y forman parte de su índice de verificadores profesionales que están por distrito. Usted vaya a registros públicos y puede ver ahí los listados en internet qué profesionales son verificadores registrales en su zona, para que no consiga alguien. Si vive en Surco, no va a conseguir uno, pues, por el Callao, ¿no? O uno de Chorrillos si está en el centro de Lima. O sea, cosas como esas, ¿no? Pero eso es importante saber, ¿no? Que el tema de saneamiento físico legal a través de la regularización de las edificaciones se dan, pues, con este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, no debe haber discrepancias entre la información catastral y la información registral. En caso de predio no inscrito, donde no hay nada, ahora sí entenderán que el CUC, el Código Único Catastral, se inscribirá y también inscribirá la inmatriculación del predio, o sea, su primera inscripción. Procedencia del saneamiento catastral y registral. Corresponde iniciar, y aquí vamos a terminar casi, iniciar el procedimiento de saneamiento catastral y registral en los casos de predios inscritos en el registro, tanto en zonas catastradas como no catastradas, cuando exista discrepancia entre la información catastral y registral. Discrepancia entre lo que es ese tema es el que da lugar al saneamiento, pues, ¿no? Pero si existe, pues, tolerancias que nos permitan manejar, ¿no? Que un terreno, a la hora de hacer el levantamiento catastral, el catastro, y en SUNAR, deberían tener, ¿no?, iguales medidas, áreas y linderos. O sea, no debería haber ninguna variación, ¿no? Pero sucede, pues, que al margen de la informalidad, a la hora que construyen, a la hora que en vez de tener 6 por 20, el maestro dice, un poquito más, 5 centímetros acá, a 6,05, más 5 acá son 6,10. ¿A quién le está quitando la propiedad? A los costados. Y como los señores esto de al costado no están en el momento dado y además construyen, después van a encontrar incoherencias entre sus áreas, medidas y linderos y colindancia. Entonces, en SUNAR puede ser, como le dije, 200 metros cuadrados, pero acá está en 199.70 metros cuadrados, ¿no? Entonces estamos hablando de que, pero como hay tolerancias, si están dentro de la tolerancia, que es el 1.5 al 2.5% de todas las medidas en áreas y medios y colindancias, si se encuentra dentro de este rango, se mantienen los dos casos, catastro y registros públicos. Si no hubiera, ¿no? Si no hubiera, o sea, o se transgrede las tolerancias
catastrales y registrales, pues definitivamente entra el tema ya de frente. Saneamiento catastral registral. Este saneamiento catastral registral nace de incoherencias que sobrepasen, ¿no?, los límites de tolerancias que da el Sistema Nacional de Catastro. Esas tolerancias hay que manejarlo bien. Ese es el verificador catastral. El registral inclusive debe manejar tolerancias que le puedan ver si está manejando las dos informaciones catastral y registral. Pero definitivamente esto sucede a cada rato. O sea, existen incoherencias entre lo que levanta el catastro y lo que aparece registral. Por eso la base siempre va a ser la información registral, ¿no? La información registral no va a determinar los límites en el cual debe estar la propiedad. Si me indican que es 200 metros cuadrados, ¿no?, este terreno, yo no puedo extender un poco más, porque al extender mi área un poco más, ¿qué estoy generando? Superposición con propiedad de terceros, por lo tanto estamos posesionándonos sobre propiedad privada. Me estoy agarrando terreno de otro. ¿Cuántos casos hay ahí? Un montón de casos. Y mire, solamente para poder definir y cerrar un poco este tema, existe a la fecha todavía ciertas informalidades, ciertas discrepancias de terreno, o sea, no tanto por ignorancia, ¿no?, sino que ya el poblador ha dado lugar, ¿no?, a formalizar definitivamente a veces las situaciones. Una cosa es tener bien definido tu casa, porque existe lotes exactos, precisos, ¿no?, el lote A y el lote B, ¿no?, que me marca pues un terreno, ¿no? Pero ¿qué sucede si este terreno está en ladera? Generalmente mi terreno es este, yo construyo acá. ¿Estamos? Yo construyo acá. Pero como esta zona del cerro nadie la vigila, nadie contempla su expansión, ¿no?, y vamos a encontrarnos muchos casos así, ¿eh? No solamente en asentamientos humanos, vayan a la zona de La Molina, un poquito más arriba, van a encontrar. Entonces la gente de buena gente, el propietario de buena gente, entonces pongo un cerco acá y trazo acá y pongo mi cerco de esta manera para cuidar, pues, ¿no?, para cuidar que nadie se meta a mi casa, ¿no?, y por ahí le pongo unos arbolitos, ¿no?, dentro. Entonces, y yo ya comienzo a utilizar todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Que lo que había como C, actualmente me he agarrado y tengo C'. ¿Se dan cuenta? Todo lo que aparece ahí. Y él dirá, no, este terreno es del Estado. No. Aquí hay propiedad privada que se está, propiedad de áreas públicas que están agarrando. ¿Cuántos casos aquí han comenzado a terrazar, ¿no? O sea, comienzan a terrazar así, qué bonito, qué bonito, tengo un andén, ¿no? Qué bonito, entonces, y comienzan a utilizar áreas que no les corresponden, aprovechando el tema, ¿no?, de inclinación que se tiene. Hay que tener bastante cuidado en eso. Y la municipalidad definitivamente ni se percata, o si no, no quiere percatar para no meterse en problemas. Pero esto no sucede en asentamientos humanos, ¿no? Muchos lo relacionan con el Cerro San Come, San Cristóbal, ¿no? No, esto lo ven en la planicie, en La Molina, en Las Viñas, toda esa zona. Entonces, ese es un tema técnico, ¿no? Hay que evitar esto porque a la hora que nosotros vayamos a la parte registral, nosotros vamos a encontrar esto. En registros públicos. Y queremos sanear esto. Imposible. Tengan cuidado, señores verificadores, ¿no?, porque esto de acá va a llevar a una superposición, no solamente con áreas públicas, a lo mejor con áreas privadas. Y este es un tema que verdaderamente lo vemos a cada rato, ¿no? Este es más fácil, pues, porque lo manejamos directamente a través de las construcciones planas, ¿no?
donde están las urbanizaciones normales, ¿no? Bueno, digamos normal, ¿no? O sea, sus áreas verdes que tengan, ¿no? Pero estas áreas públicas están bien definidas, ¿no? Este es público. Pero acá el tema se está dando y se da continuamente, ¿no? Y ahora, si quieren ir, pues, que vayan por toda la Panamericana, no, la República de Panamá, no. La Tupac Amaru van a encontrar, pues, como Mascoyique, todo en esta zona, ¿no? Y vamos a ver cómo regularizan, ¿no? Entonces, corresponde, como dice, iniciar el procedimiento de saneamiento catastral y registral en los casos de predios inscritos en registros públicos, tanto en zonas catastradas, ya culminados el catastro, como en zonas donde no aparece el catastro, normal. Cuando exista discrepancia entre la información catastral y registral, ya lo vimos en antes, la discrepancia sobrepasando lo que son los valores de tolerancias registral catastral. El saneamiento catastral y registral está a cargo de SUNAR, quien podrá contar con el apoyo de entidades generadoras de catastro. ¿Por qué SUNAR directamente? Porque vamos a contrastar la información del catastro con la información inscrita, registrada en SUNAR, la información valedera, ¿no? Esos temas, pues, los vemos nosotros directamente, todos los días, todos los que son verificadores, ¿no? Por lo tanto, todo lo que es saneamiento físico legal, no, catastral, registral, lo vemos directamente con SUNAR. Y entramos a todos los procesos, como dice acá, ¿no? Con el cual podrá contar también con el apoyo de las entidades generales del catastro, pero el saneamiento catastral y registral a cargo de SUNAR, y tiene su lógica. Saneamiento catastral y registral, primer paso, y lo vamos a proseguir también, se inicia con la solicitud de la inscripción del Código Único Catastral. Finalizado el catastro, se solicita la asignación de códigos únicos catastrales. Entonces, el Consejo Nacional de Catastro, la Secretaría Técnica deben generar los números de acuerdo a la cantidad de predios o unidades catastrales levantadas, le generan a cada una un código único catastral, único y inequívoco. Solo de existir discrepancia entre la información catastral y registral, se procede a anotar preventivamente el CUT en la partida registral correspondiente, el área, linderos y medidas perimétricas que se consignen en el plano presentado, y se notifican los titulares de los predios colindantes. Interesante es esto, ¿no? Porque estamos hablando de que a lo mejor, si nosotros vemos acá, ¿no?, y tenemos que mi construcción, en vez de hacerla así, la hago así, estamos hablando de superposición de áreas colindantes. Esa superposición me está generando, pues, mayor área. Es lo que está sucediendo con los edificios, por ejemplo, multifamiliares. Vayan a la Torre de San Borja, a la Torre de Limatambo, ¿no? Tenemos que, a lo mejor, el bloque edificatorio es así, y está en una vereda, en un área, digamos así, área verde, área verde, pasadizo, área verde, a una avenida. Este es el edificio, ¿ya? Ahí están los departamentos, desde el primer piso al segundo. Pero ¿qué ha pasado? Como hay un área verde acá, han comenzado el primer piso, cercan hasta acá. Se van hasta el límite de propiedad. Límite, digamos, no de propiedad, límite de vereda. Y así como se agarran esto, se agarran esta área de acá, porque como es jardín, dice, esto también me pertenece. Lo que pasa es que no ven el tema registral, y lo que está sucediendo con este señor del primer departamento es que su departamento ha crecido, o sea, su área, cuando lo primero que era esto, nada más.
y se agarran esa parte. Y entra cochera, entra jardín para ellos, área de expansión, ¿no? Cuando en el fondo los programas de vivienda del Estado, eran programas que se hacían básicamente con un contrato de venta, básicamente ad corpus, o sea, solamente le vendían el departamento, nada más. Lo que existía afuera, para entrar a ese departamento, o sea, los jardines estos, eso era público. Y lo que han hecho es agarrarse a área pública. O sea, han invadido área pública y han generado lo que es una discrepancia, ¿no?, entre lo registral, ¿no?, porque este es lo registral, este registro público, y lo que físicamente ellos han agarrado en las zonas, ¿no?, que eran de áreas públicas. Todos estos casos lo vemos. Torre Limatambo, Torre San Borja, ¿no? Estamos hablando inclusive por ahí, a lo mejor, Residencial San Felipe. Programa de vivienda del Estado que nace de los años 20, 25, 30 y se dan hasta los años finales de los 90, 99. Conjuntos habitacionales, programa de vivienda del Estado, ¿no?, que realmente generaron casi la 35 o 40% de todas las construcciones en Lima. Pero estos son los casos de discrepancia que nosotros vamos a ver, ¿no? Entonces, se inicia para el saneamiento catastral, y aquí terminamos, con la solicitud de la inscripción del Código Único Catastral. Solo de existir discrepancia entre la información catastral y registral, se procede a anotar preventivamente en la partida registral correspondiente el área, linderos y medidas perimétricas que se consignan en el plano presentado. Y se notifica a los titulares de los predios colindantes para evitar esto, ¿no? Eso es lo que está ahí. Entonces ahora sabemos que el saneamiento físico legal que podemos encontrar en las municipalidades, podemos encontrar también el catastral y registral siempre y cuando han hecho catastro en esa municipalidad. Y la norma de regularización para el cual verificador que utiliza la declaratoria de fábrica para poder regularizar está generándose con una revisión de saber cuál es el saneamiento, si el catastral registral o un físico legal simple. Pero esas dos cosas hay que verlas bajo las dos normas. Es importante entender entonces que SUNAR, manteniendo el ejercicio de ser el titular del Consejo Nacional del Catastro, la entidad que va a recibir de las municipalidades todos los elementos técnicos legales para su inscripción en registro de propiedades, es la que tiene mayor validez en cuanto a lo que es la revisión de esto. Pero, solamente ahí dejo en el tema, actualmente su base cartográfica de propiedades está desfasada. Está trabajándose solamente en lo que es el PESA 56 y actualmente la norma indica que debe ser el WGS 84. Y como no hay un sistema de transformación de PESA a WG, definitivamente pues no tenemos forma de cómo transformarlo, sino hay que volverlo a levantar. Imagínense, todas las propiedades que nacen del año 35 a la fecha, habría que levantarlo. Porque estamos hablando que ellos manejan una base de propiedades cartográfica, pero en un dato distinto. No solamente ellos, todas las entidades a nivel nacional. ¿Cómo solucionamos esto? Eso lo vamos a dejar en la próxima clase. Y hay solución también, solo que hay que aplicar las normas. Muchas gracias.